La derrota de las campañas marítimas y terrestres aplastaron toda posibilidad de desarrollo de la economía del país. Fue virtualmente destruida a lo largo de los años del conflicto. A pesar de las derrotas, esfuerzos y resistencias como de las campañas de Breña, que permitieron avisorar la posibilidad de construir esperanza y de concretar un país viable. La codicia de Chile por las salitreras de Atacama. La política chilena de expansión territorial, bajo el lema de Diego Portales, por la razón o por la fuerza. Los intereses de Gran Bretaña de controlar la explotación del salitre. La existencia de un tratado secreto defensivo firmado por Perú y Bolivia le dio pretexto a Chile para declarar la guerra a Perú después de invadir las salitreras de Bolivia. El primer combate naval de Antofagasta o bombardeo de Antofagasta fue uno de los enfrentamientos de la Guerra del Pacífico y el primer bombardeo naval nocturno de la guerra. Este combate se dio durante la correría del blindado peruano, el Huáscar. El combate naval de Iquique fue un enfrentamiento naval de la Guerra del Pacífico. Tuvo lugar en la bahía de Iquique el día miércoles 21 de mayo de 1879. En él se enfrentaron el monitor peruano Huáscar al mando del capitán de navío Miguel Grau Seminario y la corbeta chilena Esmeralda al mando del capitán de fragata Arturo Prat Chacón, quien murió durante el combate. El resultado de esta acción fue el hundimiento de la corbeta chilena y el levantamiento del bloqueo del puerto de Iquique. El combate naval de Angamos fue un enfrentamiento naval de la Guerra del Pacífico. Se produjo el miércoles 8 de octubre de 1879 y en él se enfrentaron los buques peruanos Huáscar y Unión contra los buques chilenos Cochrane, el Blanco, Encalada, Loa y la Covadonga. La captura del Huáscar por parte de la escuadra chilena fue decisiva para la obtención del dominio marítimo y marca el fin de la campaña naval de la Guerra del Pacífico. El desembarco en Pisagua o combate de Pisagua es una acción bélica en el marco de la Guerra del Pacífico, ocurrida el 2 de noviembre de 1879. Se trata de una operación de desembarco de tropas chilenas que dio comienzo a la campaña terrestre de la guerra en el territorio peruano. La operación culminó con la ocupación de Pisagua, pese a la decidida defensa de los aliados. La Batalla de Dolores, también llamada Batalla de San Francisco, fue un enfrentamiento entre las fuerzas del ejército chileno y las fuerzas aliadas del Perú y Bolivia en el marco de la Guerra del Pacífico. Las tropas chilenas, lideradas por el coronel Emilio Sotomayor, rechazaron exitosamente las fuerzas aliadas dirigidas por el general Juan Buendía el 19 de noviembre de 1879 en las inmediaciones del Pozo de Dolores. Esta batalla ocurrió el 27 de noviembre de 1879 entre los ejércitos de Perú y Chile. Las tropas peruanas estaban por iniciar la marcha hacia Arica cuando fueron informadas de la llegada de un ejército chileno por el oeste. Entonces, los coroneles Andrés Sabelino Cáceres y Manuel Suárez llevaron sus columnas hacia los cerros y sorprendieron a la vanguardia chilena, logrando ponerla en fuga. En el sector de la Quebrada, el batallón de Francisco Bolognesi aplastó al segundo de línea y le arrebataron la bandera chilena. La batalla de Arica, también conocida como el asalto de la toma del Morro de Arica, fue un suceso bélico que se llevó a cabo en la ciudad de Arica a principios de junio de 1880. Esta batalla formó parte de la campaña de Tacna y Arica, una de las campañas terrestres de la Guerra del Pacífico. Posteriormente a este suceso se desarrollaron las conferencias de Arica que buscaron un acuerdo que pusiese fin a la guerra. Simultáneamente, la expedición Lynch partió de Arica al norte del Perú con el fin de destruir las haciendas azucareras que constituía la principal fuente de ingresos de ese país tras la pérdida del salitre de Tarapacá,
y pedir contribución de guerra a los hacendados peruanos. La conferencia de paz se realizó a bordo de una fragata estadounidense bajo los auspicios del gobierno estadounidense el 22 de octubre de 1880. El fracaso de esas negociaciones dio paso a la continuación de la guerra. La batalla de San Juan y Chorrillos ocurrieron el día 13 de enero de 1881. En el marco de la Guerra del Pacífico, en ella se enfrentaron el ejército de Chile y el ejército de Perú. Los historiadores chilenos suelen separar las batallas de Chorrillos en la batalla de San Juan, mientras que los historiadores peruanos denominan a todo el enfrentamiento de la batalla de San Juan. Estas batallas se desarrollaron consecutivamente en Villa, las Pampas de San Juan y Santa Teresa, el Cerro Marcavilca, el Morro Solar y el pueblo de Chorrillos. Después de 8 horas de combates en diversos frentes, los ejércitos chilenos resultaron victoriosos. Luego de la batalla hubo incendios, saqueos en Chorrillos y Barranco, y al día siguiente se acordó una tregua y se efectuaron negociaciones, mientras ambos ejércitos hacían preparativos para un posible enfrentamiento que se produjo en la batalla de Miraflores, después de las cuales las tropas chilenas entraron a Lima. La batalla de Miraflores fue un enfrentamiento ocurrido en el distrito homónimo el 15 de enero de 1881 entre Chile y Perú. El ejército chileno, al mando del general Manuel Baquedano, derrotó a las fuerzas atrincheradas en parte de la segunda línea defensiva peruana en Miraflores, dirigida por Nicolás de Piérola, luego de más de 4 horas de combates. 2 días después de esta batalla, el ejército de Chile entró a la ciudad de Lima, capital del Perú, el 17 de enero. La ocupación de Lima por el ejército de Chile fue un suceso ocurrido durante la Guerra del Pacífico a mediados de enero de 1881. Los pueblos de Chorrillos y Barranco fueron ocupados el 13 de enero de ese año, tras la batalla de San Juan o batalla de Chorrillos, y el Miraflores el 16 de enero, tras la batalla homónima. Finalmente, Lima fue ocupada el 17 de enero. El combate de Concepción, como se conoce en la historiografía peruana, o batalla de la Concepción, llamada así por la historiografía chilena, corresponde a la campaña terrestre de la guerra. En la fase de la campaña de la Breña, denominada campaña de la Sierra, se desarrolló entre el domingo 9 y lunes 10 de julio de 1882, entre las tropas chilenas y peruanas, estas últimas apoyadas por guerrilleros en la localidad de Concepción, capital de la provincia homónima, en el departamento de Junín, a 22 kilómetros de la ciudad de Huancayo, en los Andes centrales del Perú. Fue una de las batallas ocurrida en los Andes peruanos, el 10 de julio de 1883, entre las fuerzas peruanas, bajo el mando del general Andrés Avelino Cáceres, y el ejército de Chile comandado por el coronel Alejandro, en el marco de la Guerra del Pacífico. Luego de la batalla, Cáceres se retiró a Ayacucho para reorganizar sus fuerzas y continuar la resistencia junto al coronel Gusto Pastor Dávila. El triunfo chileno permitió establecer en Lima el gobierno de Miguel Iglesias, siendo este enfrentamiento el fin de las acciones bélicas de la Guerra del Pacífico. El fin tratos de empresarios peruanos. En este trabajo